El día después de la clasificación del Barça a semifinales de la Champions League, jugando no mal, malísimo ante este Borussia Dortmund, 3-1, pero que igualmente esto no significó la eliminación del Barça. El Barça puede respirar. El Barça hoy tuvo un entrenamiento suave y Hansi Flick les dio a la plantilla un día de fiesta para descansarse, para reconectar y por supuesto con ellos analizará los errores cometidos en la vuelta de este partido de cuartos de final. Pero ahora es mirar hacia adelante, como lo hace Richard Méndez, Barak Feber y Marisa Lara. Barak, quiero arrancar contigo porque hay que sumar opiniones. Tenemos desde ayer analizando lo que le pasó a este Barça, completamente irreconocible. Pierde el invicto de 24 partidos en el 2025 y juegan muy mal. ¿Qué les pasó? ¿Están exhaustos o simplemente fue un mal día? ¿Qué tal, Caro, Marisa? Y Richard, no fue un mal día, fue un horrible día. Fue un día espantoso en el que el Barcelona recurrió al manual de cómo quedar eliminado cuando nadie lo espera. Otra vez, el mismo manual, lo mismo que parecía enterrado en el pasado, otra generación de futbolistas, distante, lo de Anfield, lo del Olímpico de Roma, las peores pesadillas del Barcelona. La única diferencia es que el rival no pudo aprovechar del todo las facilidades que dio el Barcelona, pero el Barcelona hizo exactamente los mismos deméritos para quedar fuera. Y como tal hay que juzgarlo. Es decir, que el resultado al final le ayuda al Barcelona para avanzar, no significa que el Barça hizo todos los requerimientos a rajatabla para quedar eliminado. Así de mala fue su actuación de principio a fin en campo del Borussia Dortmund. El Dortmund es un equipo con limitaciones, es un equipo que bastante hizo llegando a cuartos de final de la Champions League, siendo el noveno de la Bundesliga, es un equipo de media tabla de la Bundesliga, y si el Barça se hubiera enfrentado a otra clase de equipo, hoy no lo contaba. Hoy no estaría en semifinales y hoy estaríamos hablando de otra eliminación patética más en la historia reciente del equipo, cuando parecían que esos picos tan bajos habían sido superados, que esta generación era diferente, que este técnico no iba a sufrir lo que sufrieron Valverde y compañía, y sin embargo, el Barça fue igual. Ahora, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas. El cansancio, que es la primera coartada, sí, correcto. Que jugaron futbolistas que no están preparados para jugar esta clase de partidos y lo demostraron, como Araujo, por supuesto, como Gerard Martín, también. Como que Fermín y Gavi, si están separados, está bien, pero si no está por ahí Pedri, se nota, sí. O sea, hay cosas técnicas, obviamente, de las cuales hablar, pero en general el Barça fue un desastre, fue un desastre y no se puede justificar. Pero Hansi Flick en el entretiempo reclamó a sus jugadores intensidad, concentración, presión, y nada de eso se vio en la segunda parte porque arrancó el partido y estaban descompuestos, especialmente en defensa, y por ahí viene el segundo gol del Borussia Dortmund. Richard, ¿qué más podemos sumar a los errores de este Barça? Sí, a ver, yo achaco mucho también al planteamiento. Y el planteamiento de pronto por no contar con los actores que quería. Yo decía ayer en el análisis postpartido, la ausencia de Alejandro Balde ya empezaba complicando al Barcelona, yo lo empezaba condicionando en defensa. Gerard Martín no es alguien que te permita el desdoble o que te permita las cosas que hace Alejandro Balde tan fácil. Y además es la posición más difícil que hay en el fútbol, es la lateral zurdo. Es la posición más complicada y más difícil de encontrar en un equipo. Y más cuando tienes a alguien que es como Alejandro Balde, es muy fácil empezar a depender de ese jugador para cubrir esa banda. Ayer se veía en el partido Rafinha tirado hacia la banda, alejándose de aquella conexión siempre por carriles centrales que es tan usual en el Barcelona, a la espalda de Lewandowski, el acercarse un poco más al que hiciera puesto de 10, que en el día de ayer le volvió a tocar a Fermín. También a eso hay que achacar, sí, hay cansancio, hay jugadores que ya no te dan tanto, como el caso de Lamine Yamal. Yo soy de los que piensan que Lamine Yamal no tiene que jugar todos los partidos de la liga. Lamine Yamal en algún partido tienes que ponerlo a descansar. No puede estar todos los partidos y los 90 minutos en casi todos los encuentros del Barcelona. Por más que sea joven, le estás dando una carga de partidos que ahora la empiezas a sufrir. Después está una de las piezas fundamentales del Barcelona y que no será el más mediático, pero es Pedri, es el cerebro del Barcelona. Es, al que le guste o no le guste lo que voy a decir, es el mejor jugador que tiene Barcelona. El mejor jugador de Barcelona no es Lamine Yamal, es el más espectacular Lamine Yamal. El mejor del Barcelona, el cerebro,
se llama Pedri. Cuando no está el Canario en la cancha, el Barcelona es un equipo promedio entre los equipos buenos de Europa. Y eso es lo que vimos ayer, un equipo promedio entre los buenos que es capaz de perder como perdió con el Dortmund, que afortunadamente para el Barcelona se da la situación del autogol de Bensebaini y eso cambia el partido completamente y el Dortmund deja de ser el equipo que creía en la remontada a ser un equipo que se entregaba porque ya estaba el marcador 2-1 y no se dieron cuenta que dejaron pasar una gran oportunidad. Claro, cuando entra Pedri a la cancha, ya sucedía el 2-1 del Borussia Dortmund. Todavía el Dortmund marcó un tercero, que fue cuando se selló el hat-trick de Guirassy. O sea que tampoco funcionó mucho eso de que Pedri entrara para poner orden. Bueno, quizás hubiese sido peor lo que hubiésemos visto, pero no existe. Marisa, ¿tú crees que hay un problema mayor, que hay que preocuparse por lo que pueda pasar en semifinales? Pero quiero, por supuesto, tu reacción de qué fue lo que pasó. O sea, ¿estaban cansados o simplemente, y porque puede también ser así, salieron confiados, con exceso de confianza, entendiendo el resultado de la ida? Hola, Caro, Richard, Aymara, un placer saludarles. Yo creo que fue una conjunción de todo, ¿no? Evidentemente, cuando llegas a un partido con una ventaja de 4 goles, no estás esperando que te den la vuelta de manera tan sencilla y además con los errores tan puntuales que cometieron en defensa, por supuesto también que llega el derribo de Szczęsny, que no es afortunado, pero antes de ese derribo del guardameta del Barça había ya habido 6 llegadas por parte del Dortmund. Eso habla de que pues desde el minuto 1 comenzaron a atacar, obviamente con un plan que trataron de llevar al cabo y que por poco termina saliéndoles, pero esto hizo sí que con las modificaciones que ya bien puntualizaba Richard, lo de el lateral por izquierda con Martin, bueno, pues terminaba no teniendo a los mejores. Araujo, que por ahí deja un rebote también que termina en gol, no terminan siendo quizás las jugadas más afortunadas, pero sí es un equipo con descuidos, que perdió la concentración, que estaba descolocado en defensa, en media cancha, confuso por momentos, y esto dio evidentemente el peor peor partido de este año para el equipo del Barcelona. Creo que todos termina conjuntándose. Eso es lo malo. Sí, por supuesto que hubo rotaciones, hubo cambios, tanto que en las modificaciones tiene que salir Yamal, sale López, sale también Lewandowski y Gavi para la entrada, ya lo mencionaban, de Pedri, de Torres, de Olmo y de Eric García también para tener modificaciones en el campo, refrescar también el tema del cansancio es importante. Lo que sí creo, Caro, es que el golpe es durísimo, los fantasmas se hicieron presentes, sí, de par de remontadas que habían llegado en Anfield y por supuesto en el Coliseo y que parecía que ahí venía otra vez. Finalmente 6 años después está otra vez en una semifinal, pero llega en un momento que me parece fundamental. Cuando hablábamos de un equipo del Barcelona que jugaba a punto con una máquina aceitada, que no le veíamos esos detalles, bueno, hoy aparecieron todos terriblemente. Y esto habla de que tienen que recomponer justo antes de una Copa del Rey, donde tendrán que buscar esa confianza que han perdido, ese funcionamiento que tendrá otra vez que volver a apuntar Hansi Flick. Y por supuesto, el momento es súper importante antes de semifinales para no repetir también una historia del Barcelona. Sí fue el terrible, sí fue el peor, pero creo que la llamada de atención está llegando más que a tiempo si es que este Barça quiere seguir escribiendo esta historia, pues que ya todo el mundo pues lo ponía incluso como campeón de la Champions. Pese al susto en el Signal Iduna Park, el Barcelona ya está en semifinales y esto no ocurría hacía 6 años. Solo 5 jugadores del Barça saben lo que es jugar en esta instancia y Hansi Flick dijo, la Champions es la mejor competición del mundo y cuando se llega a las semifinales es genial para el club, para el equipo y para todos. Si prefiero al Inter de Milán o al Bayern de Múnich, no prefiero a nadie, me sentaré en casa a verlo y a disfrutar con el partido. Esa es la actitud, ¿no, Barak? Que toque el que sea. A ver, es lo que va a decir el 99% de los entrenadores, pero también el 99% de los entrenadores por dentro tienen una preferencia. No tiene por qué compartirlo tampoco, pues está claro que sobre todo tratándose de él, de donde viene, jugar contra el Bayern Múnich, tendría en todo caso una cuota especial y sería menos complicado también dentro de la complejidad de un partido de semifinales.
cualquiera se le va a complicar al Barça si juega como juega contra el Dortmund, olvídate que ni se presente, ¿no? Entendiendo que fue un tropezón y que el Barça no se parecerá al de la vuelta en contra del Borussia Dortmund, debería competir muy bien contra el Bayern o contra el Inter, serían eliminatorias parejas. Siento yo que por lo que vimos, aunque haya sido en otro contexto, en la primera fase, aunque haya, por supuesto, un dominio terrible del Bayern sobre el Barcelona, salvando ese último antecedente, el estilo de este Bayern se le puede acomodar mucho mejor a este Barcelona. Creo que es mucho más peligroso el rival que será, porque creo que el Inter va a ser el que lo acabe enfrentando. Si confirmamos que es el Inter el rival, creo que ese sí tiene muchas posibilidades de hacerle daño al Barça de Flick, y creo que Flick siente lo mismo, no lo va a decir, ¿no? No va a decir que el Inter le asusta más que el Bayern Múnich, porque no ganaría absolutamente nada admitiéndolo. Por ejemplo, para Richard, el caballo negro de esta Champions es el Inter. O sea, estamos hablando de que el Barcelona está a 2 partidos, a 2 victorias de esa final de Champions tan soñada. Si se le atraviesa el Inter, Richard, se olvidan. Es que yo creo que el Inter es el que puede cortarle al Barcelona la posibilidad de llegar a la final. El Bayern no lo veo, yo estoy muy de acuerdo con Barak. A ver, no solamente si juegas un partido como el de ayer, que en el de ayer de pronto tratar de tener un duelo contra Svensson no es lo mismo que si lo vayas a tener contra Di Marco, o tratar de tenerlo contra Guirassy, que te hizo 3, no es lo mismo que tenerlo con Lautaro. Lo que pasa es que el Inter se acomoda muy bien a jugar contra rivales que se apropian de la pelota. La mayor virtud que tiene el Barcelona, el estilo a lo que impone Hansi Flick, es un equipo con posesión de pelota, con apertura de espacios, con mucha participación por carriles centrales, con el desdoble permanente de los laterales, lo cual obliga a que te expongas mucho cuando pierdes la pelota. Bueno, el equipo que mejor, de los que hoy están con vida en la Champions, que mejor sabe aprovechar eso, es el Inter. Es el equipo de Inzaghi, es el equipo que tiene capacidad para llegar con facilidad al área rival sin necesidad de tener demasiado la pelota, pero que tiene una pegada tremenda. Claro, cuando tienes un jugador como Lautaro Martínez, tienes que ser temible siempre. A mí me parece que hay un ejemplo muy claro en el partido contra el Bayern. El Inter rechaza en todo la pelota, lo rechaza la posesión de la pelota. Solamente alguno que otro tramo de partido cuando ya, digamos, el equipo alemán estaba agotado, exhausto, necesitaba ese segundo aire, pues ahí el Inter se entretuvo un poco con el balón. Pero el Inter no tiene problema en no tener la pelota, no tiene problema en hundirse y presionar defensivamente, pero que después tiene una capacidad para hacerte daño tremenda. Y creo que eso se adapta perfectamente para tener un rival como Barcelona. Si Barcelona le toca ir a semifinales contra el Inter, veo muy difícil que pase el Barcelona. No digo que sea imposible, pero veo que sea muy difícil por la propuesta de juego y los elementos que tiene el Inter. Contra el Bayern, claro, me parece a mí que pudiera ser algo hasta parecido a lo del Dortmund. ¿Y cuánto pesa la inexperiencia? Yo decía que solo 5 jugadores de esa plantilla saben lo que es jugar una instancia de semifinales de Champions. Eso incluye Ter Stegen, Lewandowski, Dani Olmo, De Jong, Christensen, que fue campeón de la Champions con el Chelsea, lo hizo como Blue, y pues los demás son jovencitos que tienen una oportunidad de oro y que están viviendo algo por primera vez. Marisa, ¿cuánto juega esto a favor o en contra del Barça? ¿Cómo lo ves? Pues puede ser que sí, el tema de la experiencia quizás en grandes momentos, no digo que en escenarios, porque estos jugadores básicamente crecen en grandes escenarios, crecen con una gran presión todo el tiempo, ¿no? Ya sea en partidos de liga, ahora en esta Champions. Por ejemplo, un Lamine Yamal nos ha demostrado que no importa en qué cancha se plante, él sigue jugando su fútbol divertido, lo mismo con Rafinha, que son 2 jugadores que a lo mejor son jóvenes, pero que tienen este desenfado, este desencaro ante todos los rivales, y yo creo que por ahí no pesaría tanto. Además, a lo mejor en una zona baja pudiera ser que por ahí sí pudiera pesar un poco, sobre todo si hay recambios, que son lo que le ha afectado un poco al Barcelona toda esta rotación. Pero al final yo creo que están bien cobijados, si bien, bueno, mencionabas lo de Lewandowski, bueno, pues es un jugador también que está acostumbrado a estar en grandes escenarios, lo mismo de Pedri, lo mismo de Dani Olmo, bueno, lo de Ferran Torres, que también ha demostrado que está bien plantado en momentos de presión.
creo que no terminaría pesando demasiado, porque sí creo que hay una madurez emocional, aunque sean jóvenes en este equipo del Barcelona, que es lo que los ha tenido con esta temporada de 24 triunfos. Claro, enfrentar partidos importantes, bueno, no se les había dado. Por eso decía que la experiencia de haber perdido este partido contra el Dortmund de la manera tan fea que la perdieron, tiene que servir para que todos maduren, para que todos Claro. les llegue este impacto y entonces ahora sí, de esta actitud que tanto les elogiábamos, salga y se sobreponga, no importando la edad que tengan, porque yo creo que el aprendizaje es para todos parejo. Yo honestamente no creo que pese tanto el tema de la juventud, porque a pesar de que son jóvenes, tienen tantísima experiencia ya desde las básicas, bueno, plantarse en un escenario, el que sea, creo que lo pueden hacer. Bueno, y que el Barcelona sería local en la ida, ¿verdad? Y iría de visita a la vuelta de esas semifinales. Este Barcelona que está pensando y soñando en esa final del 31 de mayo en Múnich, pero que todavía tiene una ronda de semifinales donde los fantasmas sobrevolarán el estadio en cada momento que ellos pisen la cancha. Por supuesto, este Barcelona tendrá además muchos partidos importantes este mes y el que viene, y no se nos olvida que la final de la Copa del Rey es el sábado 26 de abril. Antes de que comiencen las semifinales de Champions, van contra el Real Madrid, a quien le tienen la medida tomadita. Y por supuesto, los esperamos después de ese partidazo con el mejor análisis de lo que nos deje el nuevo campeón copero.